Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Hoy en este programa queremos leer, queremos entender lo que encontramos en el capítulo 3, 4 y 5 en realidad. Son 3 capítulos, 3, 4 y 5, que tratan sobre el paso del río Jordán. Esto es lo que tenemos entonces como capítulo. Aquí el paso del Jordán, que va desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 5, 1. En realidad son prácticamente dos capítulos. ¿Verdad? El 5 aparece 5, pero termina ya solamente en el primer versículo. Vamos a mirar un poco, vamos a leer cómo se nos presenta este pasaje que se realiza al otro lado del Jordán. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo. Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla, pero dejen entre ustedes el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por este camino. Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Después dijo a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos la levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés.
Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán, sus pies tocaron el borde de las aguas. El Jordán se desbordaba por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia, cerca de Adám, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente: retiren de aquí 12 piedras, tómenlas de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que habían hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu, y les dijo: vayan hasta el medio del Jordán ante el arca del Señor su Dios y carguen cada uno sobre sus espaldas una piedra, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes. Porque el día de mañana sus hijos les preguntarán: ¿qué significan para ustedes estas piedras? Y ustedes les responderán: las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Se abrieron las aguas del río. Y estas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Los israelitas cumplieron la orden de Josué, retiraron 12 piedras de en medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Después Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, y así continúa, ¿verdad? Entonces después ya está el fin del paso del Jordán. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden de Josué. Entonces, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué, el pueblo se apresuró a pasar, y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con los sacerdotes al frente del pueblo. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas como lo había dispuesto Moisés. Eran cerca de 40,000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Luego el Señor dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca: salgan del Jordán. Y cuando estos salieron, apenas sus pies tocaron el suelo firme, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y prosiguieron su curso como antes, por encima de sus bordes.
Entonces, así hemos leído estos 2 capítulos. Sigue todavía, ¿verdad? Pero esta ya es la llegada a Gilgal, cuando ellos cruzan y se encuentran. Vamos a seguir reflexionando y vamos a ver cuál es el significado teológico y lo que significa esta entrada a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros iniciando este estudio, esta lectura sobre el paso del Jordán. El capítulo 3, capítulo 4, en realidad son estos dos capítulos. Termina en el capítulo 5:1, ¿verdad? En el primer versículo del capítulo 5. Vamos a mirar un poco el contenido y la estructura. Primero tenemos que mirar siempre lo que nosotros le llamamos la macroestructura, es decir, conocer un poco dentro de este cuadro que se encuentra, ¿verdad? Que es la macroestructura del relato. La repetición de las mismas frases que encontramos en el capítulo 3, versículo 17b y 4:1a, demuestra que el redactor final ha concebido un relato como un díptico, prácticamente, en dos partecitas. Lo ocurrido antes de cruzar el Jordán y después del Jordán, sobre todo desde el capítulo 4:1, como decimos, cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Y en el capítulo 3, a la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim, cuando llegaron al Jordán. Entonces, toda esta primera parte. Entonces, ahí está el paso y en el capítulo 4:1 ya comienza a decirnos qué es lo que sucede y cuáles son los compromisos, qué es lo que ellos tienen que llevar consigo como memorial incluso. Insiste con esta palabrita, ¿verdad? Para que todo esto quede como un memorial para el pueblo. Entonces, miramos esa primera estructura. El antes de cruzar el Jordán y el después de cruzar el Jordán. Capítulo 3, capítulo 4. El capítulo 4:1 ya nos decía, cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor entonces de nuevo se va a dirigir a Josué. Por otra parte, nosotros miramos el resultado final que encontramos aquí en esta narración. Es bastante complejo. El resultado es muy complejo lo que tenemos aquí. En el capítulo 3 podemos detectar la estructura de, primero, una introducción general, el versículo 1. Esa es una introducción general que tenemos aquí, todo el versículo 1. A la madrugada, el día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim, ¿verdad? Ese es el lugar donde se encuentra. Y cuando llegan al Jordán, se disponen, ¿verdad?, a pasar la noche allí, antes de cruzar. Esa es la introducción general, entonces, que encontramos. Capítulo 3, versículo 1. Luego vemos ya la intervención de lo que nosotros les llamamos los alguaciles o los escribas. Entender un poquitito quiénes eran estos escribas. ¿Se acuerdan que hemos hablado bastante sobre los escribas o sobre los alguaciles, que tienen muchas funciones y aparecen en muchos lugares de la Biblia? En realidad son un poco los intermediarios, son los que llevan a la acción por una parte, ¿verdad? Pero como tienen varias características, encontrábamos muchas funciones de estos escribas. Y entonces aquí en el versículo 2, 3, 4 y 5 encontramos la intervención de estos alguaciles o escribas. Al cabo de 3 días, dice, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo. Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por este camino. Josué dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Entonces, esta es la otra partecita, la continuación dentro de nuestra estructura, que es la intervención de los escribas o los alguaciles. Después tenemos en el versículo 5, directamente cuando se dirige al pueblo, la primera intervención de Josué, en el versículo 5.
Entonces ahí donde le dice, Josué dijo al pueblo, ¿verdad? Purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Se dirige al pueblo. Luego en el versículo 6, ahora, es la segunda intervención de Josué. Primero era al pueblo que le pedía la purificación. Ahora a los sacerdotes. En el versículo 6, después dijo, ahí está, Josué siempre se entiende, a los sacerdotes, levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos la levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Desde el versículo 7 y 8, estos dos versículos, tenemos a Josué que escucha, ¿verdad? Dios el que interviene, Dios el que le habla. Entonces el Señor, ahí está, el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, eso, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, ahí hace que se detengan junto al río. Estamos en el versículo 8, 7 y 8. Dios que le está dando las órdenes, le está diciendo, caray, Josué. Bueno, después viene el versículo 9 al 13. De nuevo se dirige al pueblo. Es la tercera intervención de Josué, hasta el versículo 13 prácticamente, ¿verdad? Que termina. Entonces, una vez que le habló todo el Señor, Josué, desde el versículo 9, Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos, los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Entonces esto es lo que está presentando esta partecita, esta estructura de la intervención de Josué y que se está dirigiendo al pueblo. Después viene una narración, entonces aquí viene la narración del autor sagrado, es decir, el que está narrando, el que está contando esta historia. Cuando el pueblo levantó, entonces él comienza a narrar, a decir un poco y a ubicar esta historia. Levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca. Entonces comienza a contar qué es lo que ellos estaban realizando. Iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desbordaba por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a gran distancia cerca de Adám, la ciudad que está junto a Sartán. Y las que bajaban hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. O sea, te va narrando y te va contando un poco en esta estructura muy interesante del autor sagrado lo que va sucediendo. Es una narración. Y después ya vamos a tener el contenido del capítulo 4. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Llueve tu gracia, Señor, derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor, manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y siempre con esta teología tan interesante del libro de Josué. Capítulo 4, queremos continuar dentro de esta estructura que se nos presenta, que es el pasaje o el paso, ¿verdad?, del río Jordán. Tenemos que mirar que aquí también se vuelve a repetir aquella misma escena del Éxodo, el capítulo 14, que el pueblo de Israel atraviesa, pasa el Mar Rojo prácticamente. Es la misma escena, casi la estructura también que encontramos en este libro. El contenido del capítulo 4, miremos un poco del libro de Josué, es también bien compleja esta presentación. Tiene una introducción en el 4:1, cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué. Entonces aquí está, es una introducción general, de nuevo, y se acuerdan que era en una forma de díptico. Díptico quiere decir dos partes, díptico. Una es el antes de pasar el Jordán y el díptico, el 4, comienza aquí entonces al pasar, o sea, después de pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Entonces cada uno de ellos traen, ¿verdad?, cada versículo traen sus contenidos muy interesantes, contenidos teológicos como ya sabemos. La primera tradición de las 12 piedras encontramos desde el versículo 1, en realidad, cuando dice el Señor dijo a Josué, y siguen adelante, elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, ordénenles por 7. Eso va hasta el versículo 8. Entonces comienza a darle las órdenes: retiren de aquí 12 piedras, tómenlas del medio del Jordán, del mismo lugar por donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes, llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces, así, llamó a 12 hombres que habían hecho designar entre los israelitas un hombre por cada tribu. Vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor, cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra, conforme al número de las 12 tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes. Bueno, esto es demasiado interesante, demasiado lindo también, porque aquí se está diciendo, ¿verdad?, que es el pueblo. El número 12, como se insiste, las 12 tribus, todos estamos aquí unidos, todos entramos y vamos para la conquista. Incluso se acuerdan, y más adelante va a volver a hablar de las 3 tribus que quedaron del otro lado, la parte de la Transjordania. Los rubenitas, ¿verdad?, al sur, con el Arnón abajo, ¿verdad?, para arriba. Luego tenemos los gaditas, toda esa parte central, y luego entonces se le dice la mitad de Manasés, ¿verdad?, que es la mitad de la tribu de Manasés, porque también ellos tienen en la Transjordania una parte y la Jordania, es decir, hacia la tierra prometida, tiene otro grupo, esta tribu que tiene 2 territorios, digamos, o sea, el río Jordán en el medio, una mitad a la Transjordania y otra hacia la Jordania. Entonces, así nosotros tenemos a esta tribu, Transjordania y la Jordania. Es entonces la tribu, y por eso se dice la mitad de Manasés. Eso es para que entiendan, la mitad. ¿Por qué ese nombre? La mitad. Y solamente, es interesante, solamente estos 3 nombres, estas 3 tribus las que aparecen, y a quien Josué exige y pide, ustedes incluso son los primeros que van a pasar y pasan delante del pueblo. Son las 3 primeras tribus que atraviesan. Y sin embargo a ellos prácticamente no les va a pertenecer de ese lado.
pero se les exige y se les dice, ustedes van a ir y van a pelear con sus hermanos, van a ir a conquistar la tierra que Dios les ha dado, esa tierra que emana leche y miel. Entonces, toda una teología muy interesante de la reciprocidad por una parte, en la medida en que yo te doy, vos me das. Eso es muy lindo, ¿verdad? Y sobre todo después también del hecho de la colaboración, ¿verdad? De la solidaridad. Cada tribu, porque formamos todos una sola familia, la tribu o las tribus de Israel, pero como una sola entidad. Seguimos un poco más, entonces, la primera tradición, decíamos, de las 12 tribus. Hay una orden divina que se le da a Josué. Después enseguida Josué que cumple la orden de Dios. Desde el versículo 4-5 encontramos eso, ¿verdad? Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu. Y les dijo, vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra conforme al número de las tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes, porque el día de mañana sus hijos les preguntarán, ¿qué significan para ustedes estas piedras? Y ustedes les responderán, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Se abrieron las aguas del río y estas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Bueno, después hay entonces una catequesis, ahí está la catequesis, que es justamente ese versículo 6 y 7. Esto será para ustedes, ¿verdad? El memorial 6 y 7, muy interesante. Y ustedes les responderán, ahí está. Esta es la catequesis que está haciendo el autor sagrado. Porque con esto se está diciendo cuántas obras maravillosas Dios ha realizado en la vida del hombre, en nuestra vida, en nuestra familia. Y les hace recordar a ustedes, les responderán, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor. Cuando ella atravesó el Jordán, se abrieron las aguas del río. Y estas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Luego, los israelitas cumplen la orden de Josué. Esto ya encontramos en el versículo 8. Los israelitas cumplieron la orden de Josué. Retiraron 12 piedras del medio del Jordán según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. La trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Es interesante, ¿verdad?, cómo se va desarrollando toda esta historia. Siempre Dios que habla, que está también, ¿se acuerdan que el segundo personaje que aparece, además de Josué, Dios, autor principal, Josué, después aparecía Moisés, ¿verdad? Y después aparece el pueblo. Son los 4 grandes personajes que interactúan aquí. El pueblo, Moisés ya había muerto, pero sin embargo Moisés está vivo. Todo lo que Moisés había ordenado, todo lo que Moisés había dicho. Entonces, aquí se cumple lo que Josué ordena. Después viene una segunda tradición de las 12 piedras, de las 12 entonces piedras. Después, dice Josué, hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán. ¿Cómo es esto? Después Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. Aquí hay otra tradición. Por una parte le dice que ellos tienen que ir a traer las piedras de ahí. Dice, apoyados los pies. Llévenlas con ustedes, dice, llévenla con ustedes. Deposítenla en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Es decir, que tienen que llevar a otro lugar. Ellos no van a pasar la noche allí en el lecho del río. No van a poner ahí su campamento. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, etcétera, etcétera. Vayan hasta el medio del Jordán ante el arca del Señor y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra. O sea, del Jordán es que van a traer la piedra, conforme al número de las tribus de Israel, para que eso quede como un signo en medio de ustedes. Bueno, y ahí entonces viene la catequesis, como decíamos. Bueno, muy bien.
Ellos cumplieron, retiraron, viste que aquí retiraron 12 piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, como el Señor les había ordenado. Lo trasladaron, viste que lo trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche. Pero aquí en el versículo 9 tenemos otra tradición. Estas vez son las glosas, como decíamos. Entonces hay algo aquí, ¿verdad?, de esa tradición que está queriendo acentuar. Porque dice en el versículo 9, después Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán. En medio del Jordán. En el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Y allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, muy bien, eso es lo que encontramos aquí. Encontramos la otra tradición, una segunda tradición sobre las piedras. Ahora, en el versículo 10 y 11 encontramos los sacerdotes y el arca durante el cruce del Jordán. ¿Cómo se realiza entonces este cruce del Jordán? Vamos a verlo entonces enseguida, estos versículos 10 y 11. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano.
Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos leyendo este capítulo 4 en este momento, que es el cruce del Jordán, digamos de esta manera, el paso del Jordán. Solamente que esta parte dentro del díptico, la primera parte era el antes de cruzar el Jordán, y ahora el 4 es después de cruzar el Jordán, incluso en la introducción, cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Y ahora nos encontramos en los versículos 10 y 11. Decíamos que los sacerdotes y el arca durante el cruce del Jordán. ¿Qué es lo que hacen estos sacerdotes? 10 y 11. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar, y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con sus sacerdotes al frente del pueblo. Entonces aquí tenemos que ir mirando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, decía, allá en el 4.1. Después aquí en el 10 dice, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar. Cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con sus sacerdotes al frente del pueblo. Bueno, y después ya continúa el versículo 12 y 13. Y se va a referir justamente a las tribus de Transjordania, como hablamos anteriormente. Las de Rubén, Gad y Manasés, la mitad de Manasés. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés.
equipados con sus armas, como lo había dispuesto Moisés. Eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Qué lindo, ¿verdad? El cómo te presenta aquí los guerreros que van delante, van abriendo camino, son los primeros en pasar y ellos son los únicos nombrados aquí, ¿verdad? Entre todas las tribus de la Transjordania, el capítulo 12 y el capítulo 13. Es decir, le da una importancia a estas tribus. Aquí entonces es como un pacto ciertamente que existía entre ellos, entre estas tribus, ¿verdad? Es muy interesante cuando uno lee de un aspecto más histórico y de un aspecto del estudio de las poblaciones de ese tiempo. Porque aquí nosotros estamos teniendo teología, no se olviden de eso. Por eso que nosotros no tenemos que leer al estilo protestante en forma literal. Tenemos que entender muy bien lo que está queriendo significar aquí. Aquí no hay una manera literal de lectura, sino que tenemos que entender que lo que aquí, de cierta manera, con un trasfondo histórico, ¿verdad? Pero muy debilitado ciertamente, el aspecto histórico. El aspecto histórico no es lo esencial de la Biblia. El aspecto histórico entonces viene para reafirmar simplemente la teología que se está queriendo transmitir al pueblo. La verdadera historia es la que está viviendo el pueblo en ese momento, pero que se está alimentando de todo un proceso religioso que ellos también están haciendo. Esto es un proceso, un crecimiento de fe, de entender su propia historia y de entender su propia realidad, pero como comunidad. Eso es lo que se está procurando transmitir, ¿verdad? Entonces aquí son las tribus de la Transjordania, a quienes se les está nombrando, es como para unirles, ¿verdad? Y ponerles dentro del gran grupo las 12 tribus de Israel. Se insiste mucho, las 12 piedras, las 12 tribus, y una vez y otra vez, los 12. Y ahora en el versículo 14 ya es la exaltación de Josué. ¿Por qué? Y porque justamente Moisés, que ya había pasado, ahora es Josué el que lo había acompañado siempre, que era la sombra, decíamos, de Moisés también. Y aquí lo encontramos muy bien, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién es este Josué? La ñapenajan maese. Más bien, aquel día dice, el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. ¿Se dan cuenta? Y esto es esencial y fundamental. Así como Moisés, ¿verdad? Que conduce al pueblo, lo respetan, lo quieren. Moisés que les hace pasar el Mar Rojo. Ahora Josué también los introduce a la tierra prometida, los hace pasar el río Jordán, con las mismas características también de Moisés, cuando hace pasar el Mar Rojo al pueblo de Israel, de su huida de Egipto hacia la tierra prometida. Y aquí, sin embargo, es la entrada después del desierto, de estar 40 años vagando por el desierto, ahora entonces a la tierra que Dios les había prometido. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre esta estructura muy interesante. Estamos hablando sobre la estructura y el contenido también que nos presentan estos dos capítulos. El título en realidad es El paso del Jordán, el antes y el después. Y que Dios entonces les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.